Aleluya. Gloria a Dios. Un saludo, un abrazo a cada uno, a todos, desde Mosquera, Cundinamarca, en nombre de la Iglesia Universal de Jesucristo aquí en Madrid, de la Junta Nacional de Caballeros IUJ Colombia, la cual el Señor me permite presidir. Aquí estamos para servir al mismo Rey, al único Rey, al único Señor, la única cabeza del cuerpo. Y cada uno de nosotros estamos en una posición definida por el Dios de los cielos en su plan perfecto para desarrollar una tarea establecida desde el cielo, las obras que Dios determinó que hiciéramos cada uno de nosotros. Y pueden haber nombres similares en funciones o cargos, pero hay tareas específicas sobre cada uno de nosotros las cuales debemos asumir con responsabilidad, con dignidad, en virtud de la dignidad del llamado, porque esa dignidad la establece quien llama, y quien llama se llama Jesucristo, el Dios de los cielos. Vamos a desarrollar una reflexión más que una prédica. Vamos a desarrollar una reflexión considerando un caballero sacerdote. Un caballero sacerdote, pero con tres aristas que son esenciales considerar. Responsabilidad, ejemplo e influencia. Tengamos presente eso. Responsabilidad, ejemplo e influencia. Y hablamos de caballero y hablamos de sacerdote. Son dos roles, dos reconocimientos, uno de origen humano, el caballero, otro de origen divino, el sacerdote. Uno establecido por los hombres para reconocimiento, otro dado por Dios para plena responsabilidad. Si hablamos de caballero, permítanme hacer el preámbulo con lo siguiente. Si hablamos de la expresión caballero, tal vez para muchos suene extraño. Sería más fácil de pronto decir Junta Nacional de Varones, Junta Nacional de Hombres de Dios, Grupo Nacional de Servidores de Cristo, cosas así. Pero se usa la expresión caballero. Y no sé si ustedes se hayan preguntado por qué la expresión caballero. La expresión caballero, para ilustración de todos nosotros, se usa en un contexto de realeza, de protocolo real. Me tomé la tarea de revisar un poco lo dicho por la Real Academia de la lengua española. Y allí citan que esta expresión caballero, esta palabra caballero, refiere a un hombre generalmente adulto, decidido en sus acciones, que se comporta con distinción, nobleza, generosidad. Atención, se comporta con distinción, nobleza y generosidad. ¿Esto qué es? Se distingue por su conducta. La sociedad lo tiene en referencia destacada y lo mira y califica su conducta. Impacta con su comportamiento, influye con su comportamiento, su forma de vestir, su manera de hablar, su estilo de atender y solucionar las situaciones a las que se puede enfrentar. O sea, un caballero se destaca. Porque definitivamente hablar de un caballero es hablar de un modelo de vida que genera respeto y aceptación social. Respeto y aceptación social. En consecuencia, los ojos están sobre él. Todos los ojos
de la sociedad, del entorno en la cual este caballero está ubicado, lo miran. Necesariamente lo miran. Por tanto, lo que haga, lo que diga, siempre será importante. El ejemplo que presente siempre será observado. Esto conduce a entender un nivel de responsabilidad. Nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad latina, no suele entender ni usar esa expresión de realeza o de nobleza, de caballero. No suele suceder así. Esto está más dado, si lo vemos en la historia, para otras culturas, en la Edad Media. En la historia sabemos que los caballeros eran ordenados por el rey correspondiente. Ellos doblaban su rodilla ante el rey, ante la reina, y se les colocaba una espada sobre el hombro y se ordenaban como caballeros y se les daba un nombre representativo. Sucede que esa expresión caballero en la Biblia como tal no está. Pero, perdone que me sonó el celular, voy aquí a quitar voy a poner aquí la alarma. La alarma mejor lo dejo anular porque no caí en cuenta, presento excusas. Sucede que la Biblia decía, la expresión caballero como tal no se usa, pero lo que comprende en conducta, comportamiento, ejemplo, responsabilidad, sí se encuentra. Entonces, no se encuentra el nombre. La Biblia registra lo que es ser un caballero, lo que es impactar una sociedad, lo que es tener un comportamiento que llega a influenciar en un entorno. Ese ejemplo en conducta sí está incluido. Y ese ejemplo en conducta, ese ejemplo de comportamiento, ese ejemplo de generar respeto y confianza, empieza desde Dios mismo en la Trinidad. O sea que vemos que tiene un origen bíblico realmente. Lo que hace un caballero. Por eso se usa en nuestro contexto espiritual, congregacional, la expresión caballero. Ahora, sacerdote, porque hablamos de caballero y de sacerdote. Sacerdote es totalmente bíblico. Hace referencia a aquella persona que ofrece sacrificio y tiene a su cargo lo que esto relaciona. Desde el Antiguo Testamento está establecido. Pero esa expresión sacerdote también se usa en un contexto pagano, idolátrico. En el Antiguo Testamento lo vemos bastante. Y obviamente las escrituras nos lo referencian en el Antiguo Testamento como aquellas personas establecidas por Dios, y esto es muy importante determinarlo claramente, establecidas por Dios con una responsabilidad de presentar ante Dios un servicio en el templo, en el lugar que Dios determinaba. El caballero es un reconocimiento humano. El sacerdocio es una responsabilidad delegada por Dios, establecido por Dios. Más en específico, el sacerdote es quien representa al pueblo ante Dios. Va ante Dios, intercede por el pueblo, ofrece sacrificios y holocaustos en favor del pueblo. Y en Israel se veía esto. Si vamos a la escritura, Éxodo 19:5 nos dice que Israel fue establecido, señalado primariamente como nación de sacerdotes, pero para servir a Dios, para honrar a Dios y para que el mundo que rodeaba a Israel viera en Israel la mano de Dios, reconociera a Dios. Éxodo 19:5, 6
exactamente dice de esta manera. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, atentos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa. Con esto empezamos a notar la connotación, lo que implica que se hable de caballero y sacerdote. No estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de algo importante, trascendente, que hay que saberlo entender, digerir, aceptar y obviamente desarrollar lo que corresponde. Acá, en lo que acabamos de citar, lo que hemos dicho, vemos perfectamente la responsabilidad asignada para que con el ejemplo, la conducta, el comportamiento, se influya en el mundo que rodea. Para Israel como nación, hay un marco de referencia que estableció la desobediencia. Por temores, por desobediencia, por muchos factores, se dejaron influenciar negativamente. En vez de ellos influenciar a, se dejaron influenciar de. Y el pueblo terminó renunciando a ese privilegio, rechazando esas obligaciones. Somos llamados caballeros y sacerdotes. Pero por dejarnos influenciar del mundo, por escuchar voces distintas a las del Espíritu Santo, por no aceptar una línea de autoridad establecida por Dios, por desobedecer a la fe, a la verdad, al Evangelio, terminamos rechazando la voluntad divina. Éxodo 20:19 habla de Israel lo siguiente. Éxodo 20:19. El pueblo le dijo a Moisés, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. No hable Dios con nosotros. Tú y yo, como caballeros, como sacerdotes, tenemos una connotación, un común denominador. Somos caballeros y estamos en el grupo de caballeros básicamente porque somos casados. Tenemos nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hogares. O están comenzando a formar hogar, pero ya casados. Esto implica un rol de responsabilidad como caballero y obviamente como sacerdote. Entonces debemos ser cuidadosos de mantener esa línea de conducta, de fidelidad y lealtad a Dios, para no terminar con nuestros actos rechazando lo que Dios estableció. Cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés que hable él con ellos y no Dios, rechaza a Dios directamente. Entonces Dios, que tiene un plan perfecto, estableció el sacerdocio arónico para seguir con su propósito de presentar a Israel como una nación de gente santa, como especial tesoro. ¿Tesoro de quién? De Dios. ¿Somos especial tesoro de quién? De Dios. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros de dirigir un pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Nuestra casa, nuestra familia. ¿Ante quién? Ante Dios. En esa obediencia. Para presentarlos ante quién? Ante Dios por un lado, pero a la sociedad por otro. Al entorno familiar. Al entorno social donde estemos. Somos esos sacerdotes, esos caballeros sacerdotes que asumimos la responsabilidad de representar una casa, porque llevamos una identidad con un apellido y estamos ante Dios obrando con una tarea que Él nos designó.
responder ante Él por esas personas. Ser de influencia a estas personas. Entonces Dios levanta a Aarón, la descendencia de Aarón, para seguir con ese trabajo que Él había establecido y llegar a cumplir esa misión que tenía para Israel. Esto hasta que Cristo viniera para cumplir su ministerio con la ofrenda de sí mismo. Segunda de Crónicas 29:11 nos dice la escritura en estos términos. Segunda de Crónicas 29:11. Alguien podrá decir, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si estamos hablando de caballeros. Estoy colocando un fundamento histórico bíblico para poder entender el nivel y trascendencia de nuestra responsabilidad. Reitero y vuelvo a usar los mismos términos de hace un momento. No estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de un asunto sumamente importante para Dios, que empezó en Edén con Adán. Es sumamente importante el rol que desempeñamos nosotros, delegado por Dios. Y es tan importante que es el objeto de los ataques permanentes y más duros del enemigo de la justicia. El hogar, el sacerdote, la unidad del matrimonio, la unidad familiar. Por eso es tan importante entender el contexto de caballero, sacerdote. Y decíamos que en 2 Crónicas 29:11 dice la escritura así. El cronista escribió esto. Hijos míos, no os engañáis ahora, porque Jehová os ha escogido. Atentos a lo que estoy leyendo, por favor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Como sacerdotes, estamos delante del Señor, le servimos, somos sus ministros y ministros competentes del nuevo pacto y le quemamos incienso, que lo podemos resumir en la obediencia a la palabra, en la dimensión de la seriedad con la que asumamos nuestra posición y función en el cuerpo y nuestra posición y función, por lo tanto, en el hogar que Dios nos ha dado. Respondiendo a esa bendición que Dios estableció sobre nosotros con el matrimonio y esa bendición que Dios nos ha dado con los hijos, nuestras esposas. Y le queméis incienso. Por ello, en virtud de lo que dice este pasaje de 2 Crónicas 29:11, que nos llama a que no nos engañemos. Eso quiere decir, entendamos la realidad. Dimensionemos la posición que tenemos. Dimensionemos el llamado hecho por Dios. Dimensionemos la dignidad que Dios nos ha dado para estar delante de Él, para servirle, ser sus ministros, para quemarle incienso en cabeza de una familia. Las vidas que Dios ha puesto en nuestras manos como sacerdotes para ministrarlas. Y si no estamos con Dios en buenos términos y no contamos con el Espíritu Santo, fracasamos. Simple y llanamente fracasamos. Desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos de Jesucristo, el sacerdocio judío quedó abrogado. Será restaurado más adelante durante el milenio. Pero mientras tanto, el sacerdocio cobra otra dimensión. Para Israel, Isaías lo refleja de esta manera. Para Israel,
Y vosotros seréis llamados, estoy leyendo Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Esto será en el milenio para Israel. En estos tiempos, entendiendo la dispensación de la gracia, en estos tiempos, con la presencia del Espíritu Santo, como nuevas criaturas, nacidos de nuevo, como creyentes, discípulos de Cristo, el término sacerdote se aplica de una manera más específica, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes del mismo cuerpo y constituimos un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, hablando de Jesucristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yendo más a los originales del griego, de ese antiguo griego que se usó para escribir esta versión de la Escritura, los traductores, los que han generado la nueva traducción viviente, escriben de la siguiente manera el mismo versículo. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, hablando de Jesucristo. Un reino de sacerdotes. Quiere decir que cada uno de nosotros somos sacerdotes. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y en ese mismo sentido, la palabra de Dios para todos habla así. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Así sea. Entonces, estando en el cuerpo, identificados con Jesucristo, en esa posición en Cristo, somos sacerdotes para nuestro Dios con una serie de responsabilidades. Como caballeros y sacerdotes estamos hablando de un hogar, una familia, una casa. Hay un matrimonio involucrado. Hay una mujer vinculada por pacto matrimonial. Hay unos hijos como bendición del cielo seguramente. Entonces comenzamos a ver lo que Dios ha planteado y ha dispuesto para nosotros. Es un honor, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y permítame compartir, mis hermanos, que esta tarea nadie la podrá hacer bien, y reitero, recalco y resalto. Esta tarea, el de ser sacerdote en un hogar, en una familia, nadie, ningún varón, ningún caballero la podrá hacer bien lejos de Cristo. Menos la podrá hacer bien si se declara cristiano y no se deja guiar del Espíritu Santo. Y mucho menos la va a hacer bien siendo cristiano y pretendiendo guiar al Espíritu, pretendiendo ser guiado del Espíritu Santo, pero en directa desobediencia a lo que la palabra dice. O sea, aquí no vale ser voluntarioso. Aquí no vale ser prepotente, orgulloso, vanaglorioso. Se trata de ser humilde y entender que necesitamos de Dios y de su Santo Espíritu para hacer la tarea bien. Lo más importante e impactante de este sacerdocio nuestro es que es completamente santo y sin mancha, porque estamos en Cristo. Y Cristo es la cabeza y es el sumo sacerdote. Perfecto en sí mismo. Entonces la cabeza marca una dirección determinada y nosotros como cuerpo seguimos esa dirección. Y ahí debe prevalecer la obediencia, sujeción y lealtad nuestra a Dios. Como caballeros sacerdotes, nosotros perfectamente, tal vez sin darnos cuenta,
aplicamos el principio de la siembra y la cosecha. Atención, aplicamos el principio de la siembra y la cosecha y vuelvo a repetir, tal vez no nos damos cuenta, pero se aplica. Si somos obedientes, si somos leales, si estamos sujetos a Jesucristo, si seguimos a Jesucristo, si le obedecemos a Jesucristo, si nos sometemos a Jesucristo, si nos dejamos guiar del Espíritu Santo, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si estamos buscando en la Escritura siempre alimento, si estamos buscando esa comunión sólida con el Espíritu Santo y la guía perfecta de Él, estamos sembrando bien en nuestro hogar como sacerdotes. Estamos haciendo la tarea bien como caballeros. Y en consecuencia cosecharemos bien para la gloria y la honra del Señor. Miren, 1 Pedro 2.5, Pedro escribió lo siguiente, en 1 Pedro 2.5. El apóstol escribió así, 1 Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, sacerdocio santo, sacerdotes del Dios Altísimo, santos porque nos apartó Dios. Si nosotros no entendemos que somos hombres de Dios, apartados por el Rey de los cielos desde antes de la fundación del mundo, llamados a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores por gracia divina. Si nosotros no entendemos nuestra posición en Cristo, nuestra responsabilidad en Cristo, no podemos entonces asumir una responsabilidad de jefe de hogar, de esposo y padre. La embarramos sencillamente. Hacemos las cosas entonces de acuerdo a la plataforma del mundo y no a lo que Dios establece. Y no estoy diciendo que en el mundo sea todo mal ejemplo. No, en el mundo humanamente hay muy buenos ejemplos. Pero es que estamos hablando de un contexto espiritual donde prevalece la obediencia a Dios. Cada uno de nosotros está casado, tiene responsabilidades de hogar y de familia. Atentos, responsabilidades de hogar y de familia. Como caballero, podría uno decir, sí, yo trabajo y proveo para mi casa. Sí, yo amo a mi esposa y no la maltrato verbalmente ni la agredo físicamente. Pero es que a eso se suma el orden espiritual que es más trascendente. ¿Eres ejemplo en obediencia a Dios? ¿Eres ejemplo en congregarte juiciosamente? ¿Eres ejemplo en oración? ¿Eres ejemplo en capacitarte en el conocimiento de la palabra? ¿Eres ejemplo en tu conducta en donde quiera que estés como creyente? Porque tu esposa mira eso y tus hijos también. Y los hijos se forman en gran medida de acuerdo a los ejemplos que tienen al frente. Ellos imitan lo que ven. Aplicamos en nosotros como sacerdotes, o Dios más bien aplica en nosotros responsabilidad, designa, delega responsabilidad. Y esa responsabilidad implica una conducta que influencia. Un caballero sacerdote, ¿cómo entenderlo entonces?
Debo ser un hombre de principios, definidos por la palabra, revelados del corazón por el Espíritu Santo, entendiendo que soy ministro competente del nuevo pacto y sacerdote para Dios, Señor nuestro, constituido por Jesucristo mismo. Entonces, como sacerdote tengo una responsabilidad espiritual. Y esa responsabilidad por ser espiritual va mucho más allá de la responsabilidad humana, de lo económico o del trato respetuoso que ya es necesario, obviamente. Es que la responsabilidad espiritual está hablando de eternidad. Está hablando de en dónde se va a pasar la existencia eterna y cómo se influencia en nuestras esposas y nuestros hijos con ese ejemplo como creyentes, con esa conducta de obediencia. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Un sacerdote para los hijos. Si eres casado y aún no tienes hijos, ya debes estar orando por esos hijos. Porque si uno se casa, un deseo es tener hijos. Entonces ya hay que estar orando por esos hijos que Dios en su voluntad va a enviar. Y le clamamos a Él por esos hijos. Hombre o mujer, pero hijos. Si ya están los hijos, oramos por estos muchachos, estos niños, estas niñas, presentándoselos a Dios y enseñándoles los principios de la palabra. Que establece la misma escritura desde la antigüedad, que ordenaba enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos la escritura. Hemos pensado en lo siguiente, porque hay que considerarlo. Hemos pensado en esto y algunos podrán decir, viste, hermano Daniel es muy extremo. No, hemos pensado en lo siguiente. El Señor nos llama a su presencia porque ha terminado nuestro rol en este mundo y viajamos a su presencia. ¿Cómo quisiéramos que nos recordara nuestra esposa y nuestros hijos? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo quisiéramos que nuestra esposa, nuestros hijos y familias nos recordaran? ¿En qué términos quisiéramos que nuestros hijos se refirieran a nuestros nietos de nosotros? ¿En un contexto humano o en un contexto espiritual? Porque alguien podría decir, no, pues chévere que mis nietos digan, mi abuelo trabajó bastante, levantó empresa y nos dejó millones. Bueno, eso está muy bien. O recuerdo a mi abuelo, mi papá nos ha dicho que era un hombre de Dios, un caballero de Dios, de testimonio, respetuoso, temeroso de Dios, hombre de oración, hombre de leal ante Dios, hombre de bendición. El Señor lo respaldaba y él era un hombre temeroso de Dios, celoso de Dios y nos enseñó a amar a Dios, nos enseñó a seguir al Señor, nos enseñó a leer la palabra. Él era un ejemplo de oración, era un ejemplo de lealtad ante Dios, era un hombre de fidelidad en la iglesia, era un hombre de servicio, era un hombre que realmente en él estaba el Espíritu Santo. Para la eternidad, ¿qué tiene más peso? ¿Hacer empresas y dejar millones? ¿O ser un caballero, un varón de Dios? Y que nos recuerden como tal. ¿Qué sembramos? Porque lo que sembramos como caballeros y sacerdotes en nuestros hijos, no todo lo vamos a ver. No todo.
Consideramos que pasan los años y el Señor nos permite tener una buena vejez y al cabo de los años partimos, si no suena la trompeta antes. A los 90 años. Nuestros hijos tienen 60, 65. Ya tenemos hasta nietos. Pero no podremos ver todo lo que de allí se desprende. Pero ¿cómo quisiéramos ver a esos hijos, esas familias que ellos forman, esos hogares que ellos establecen? ¿En qué dimensión en su relación con Dios? Esa es nuestra función como sacerdotes para con nuestros hijos. ¿Qué les sembramos? Y no sembramos con regaños. No sembramos con exhortaciones. Sembramos con ejemplo, con amor, con obediencia a Dios, siendo de testimonio. Así sembramos. Un sacerdote para la esposa y a nuestra esposa. ¿Cómo la tratamos? ¿En qué nivel la tenemos? ¿Qué tan leales somos con ella? ¿Cómo reconocemos y ponderamos su trabajo? No solo en el hogar, porque la esposa no solamente trabaja en el hogar, muchas de las esposas trabajan en el hogar como esposas y como madres, y trabajan en lo secular para generar ingresos adicionales a la casa. Trabajan en la iglesia sirviendo. ¿Reconocemos esto? ¿Cómo es nuestro respaldo como sacerdotes para nuestra esposa ante Dios? Porque el sacerdote intercede ante Dios por aquellos que tiene bajo su cobertura. Y nuestra esposa está bajo nuestra cobertura, así como nuestros hijos. Nos acordamos de ir a Dios a decirle, Señor, gracias por la mujer que me has dado. Gracias por la mujer perfecta, ayuda idónea, mujer virtuosa que me has dado. Gracias por los hijos que formaste en el vientre de esta santa mujer. Ejemplo y testimonio de una mujer respetuosa, obediente y sujeta a su esposo. Gracias por esta mujer, Señor, que es baluarte en mi hogar y me ayuda a levantar cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cuando a veces me siento derrotado. Ella es el instrumento tuyo, Señor, para levantarme nuevamente a batallar y ver la victoria. Como sacerdotes, vamos a Dios a interceder por ellas. Y como sacerdotes ministramos la vida de ellas. Nuestras palabras hacia ellas, ¿cómo son? ¿Qué términos usamos? ¿Qué adjetivos expresamos con relación a ellas? Delante de ellas y ante extraños cuando ellas no están presentes. ¿Cómo nos referimos de ellas en el trabajo? ¿Cómo pensamos de ellas en la intimidad? Cuando estoy solo y pienso y recuerdo a mi esposa, ¿cómo pienso de ella? O recuerdo solamente cuando se pone mal genio, pero no me acuerdo cuando se levanta a prepararme un tinto. Hermanos, como sacerdotes, ministramos las vidas, les servimos a ellos, a hijos y esposas, pero con un comportamiento noble, con un comportamiento de caballero y una función de sacerdote. Caballero y sacerdote. Un rol importante de responsabilidad, ejemplo e influencia. Responsabilidad, ejemplo e influencia. Esto que estoy llevando a cabo es una reflexión de reseña, porque cada tema generaría todo un tiempo para tocarlo en particular. Pero nos permite reflexionar. ¿Saben por qué? Porque la función del caballero sacerdote
tiene 3 elementos que son fundamentales saberlos aceptar. Atención, aceptar. La plomada de Dios, que la mano del Espíritu Santo sostiene al lado nuestro, muestra evidencia de nuestra verticalidad como caballero y sacerdote. La balanza de Dios sobre la cual nos debemos parar y que establece hacia dónde nos inclinamos. En la verdad o la mentira, no hay punto medio. Y el espejo de Dios en el cual nos miramos, que es la palabra de verdad y ante la cual no nos podemos mentir, como caballeros y sacerdotes. Un sacerdote para el ministerio. Nuestra vida es un ministerio. Nuestra vida es un ministerio. Un núcleo de servicio en nuestro hogar. Y somos los responsables de ellos. Es como si nuestro hogar fuera una empresa y nosotros somos el representante legal ante Dios de esa empresa. Y debe ser productiva espiritualmente. Por eso, me acojo a lo que dice Josué 24, 14, 15. Porque de Josué mucha gente suele expresar la parte final del verso 15. Pero nos olvidamos del 24 y de todo el contexto del verso 15. Dice así, Josué 24, 15. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 24, 15. Ahora pues, ojo, caballeros y sacerdotes. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y exhorta a Josué, exhorta a Dios a través de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, es que yo soy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo como caballero y sacerdote y mi casa serviremos a Jehová. Caballero y sacerdote, establecido por Dios con una responsabilidad para vivir como ejemplo e influencia. Y eso es lo que tú le debes transmitir a los tuyos y proyectar en tu entorno. Responsabilidad, ejemplo e influencia, manifestó Josué en su exhortación al pueblo. Responsabilidad, ejemplo e influencia, manifestamos nosotros como caballeros y sacerdotes, donde quiera que estemos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a cumplir cabalmente nuestra tarea para alabanza de la gracia y gloria del nombre del Señor de los cielos. Amén.